Les pido que se saquen el mute y saluden, así los vamos identificando. En primera instancia, Damián Díez, gerente de soluciones de recaudo de Utrecht. Ahí, Damián. Hola René y hola a todos. Bueno, pues por aquí listos para iniciar esta interesante conversación. Vale, Colombia presente entonces. Raúl Fernández de Chile, también de tecnología, innovación y de la regional. Ahí ya tenés una visión más grande. Así que Raúl, del Ministerio de Transporte, te damos la bienvenida. Hola a todos, gracias por la invitación. Raúl Fernández, coordinador de tecnología, efectivamente, para regiones de Chile dependientes del Ministerio de Transporte. Así que listo para iniciar la conversación también. Buenísimo, excelente. Fabricio, un amigo de la casa, Fabricio Daminato de ACETRANS, la Asociación Civil de Transporte de Argentina, que es el ente que controla, es gerente general, Fabricio es el ente que controla el sistema unificado de boleto en Argentina, lo que todos conocemos como SUBE, así que gracias Fabri, amigo de la casa. Gracias René, gracias a Joaquín, toda la gente de Wallaby y por supuesto a mi equipo de ACETRAN que me permite estar acá. Gracias, Fabri. Qué gran sistema SUBE, ¿no? Con sus pros y sus contras, tenemos mucho para hablar de SUBE. Tanta tela por cortar ahí. Es verdad, como todo sistema. Tal cual. Jorge Ayala, BEA Sistema, gerente de ventas para México. Gracias, Jorge. No, qué gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, René, por la invitación. Y bueno, me toca a mí colaborar en una empresa mexicana. Tenemos 30 años de trayectoria en esta parte de la electrónica especializada para el transporte público. Qué lindo que nos hayas aceptado la invitación, Jorge. Alan, ¿está Alan? Alan sé que venía con lo justito, si no lo presento yo a... Alan también es un amigo de la casa. Alan Huespe es el gerente de proyectos de TDP, que es la empresa que tiene hoy el 60% del sistema de pagos de Asunción de Paraguay. Ellos desarrollaron un sistema que va a estar interesante que lo cuente Alan, no le voy a spoilear, pero tiene que ver ahí un poco con cómo hicieron que una tarjeta de pagos termine siendo una billetera que finalmente se adopta socialmente para otros usos. Ahí es algo que por ahí todos soñamos un poco, que es que la tarjeta sirva para pagar todo. Bueno, ahí la gente de TDP de Paraguay anda en eso. Lo presento a Ricardo, Ricardo, gerente comercial LATAM de Ubi Rider, ahí contalo vos, Ricardo, ¿qué hace Ubi Rider? Así nos ponemos en contexto y vamos largando. Claro que sí, gracias René. Somos una solución de software como servicio que integra operaciones, gestión del recaudo y comunicación al usuario, todo bajo una misma plataforma de software como tal. Estamos apenas empezando operaciones por ahora en Portugal y en España. Un gustazo compartir ese espacio con ustedes. Vale, Ricardo, estamos, ¿no? Digo, tenemos un caudal suficiente, sí, tenemos un montón de espectadores, así que vamos para adelante, largamos. Estamos listos. Bueno, Ricardo, te dejo todo tuyo. Gracias, René. Bueno, ahí están viendo mi pantalla. Sí, solo va a confirmar, sí, estamos pasando de slide al otro. Va bien. Sí, sí. Perfecto. Solo para dar un poco de contexto, porque estamos hablando de pagos y qué representan los pagos en los sistemas de transporte y en la movilidad de las ciudades. Estos son ejemplos de lo que ha pasado en ciudades que hemos vivido, que hemos conocido. El antes, por ejemplo, aquí en la ciudad de Bogotá, de todo el transporte colectivo generando y transportando toda la población que tiene la ciudad. Todos los sistemas pues, eran basados en manera efectiva, tickets, pero pues muy poca organización. Estamos pasando en muchos lugares, como es el caso de Bogotá, donde he tenido la fortuna de vivir hace 10 años, de sistemas más organizados, más integrados. Aquí ven como un ejemplo del transporte masivo en el BRT de Transmilenio, en este caso de la ciudad. Lo vemos la integración bajo tarjetas cerradas y la transición de manejo de efectivo 100% al manejo de 0% en efectivo y 100% en tarjetas cerradas. En este caso, también para la ciudad de Londres. En el caso de Bogotá, manejamos Tu Llave, el equivalente a la SUBE en la ciudad de Argentina. Y cada vez más lo que estamos sintiendo que hoy los usuarios, los pasajeros, los ciudadanos, los turistas quieren tener todo el control, toda la información en tiempo real, de saber a qué horas pasa el bus y la integración está con el taxi, si puedo usar la bicicleta, y luego todos los medios de pago que permiten que estas fricciones sean las mínimas posibles y que todos nosotros podamos acceder a los sistemas de transporte. Entonces, hoy
les voy a contar, o les voy a pasar la palabra y abrir un poco la conversación con nuestros panelistas. En este caso acá pasaré la palabra a cada uno. Damián Díaz como tal va a hablar en primer paso de los sistemas que se manejan en la ciudad, en la región de Cali, en Colombia. Damián, adelante. Bien, muchas gracias, Ricardo. Sí, efectivamente nosotros en la ciudad de Cali tenemos implementados los pagos sin contacto desde hace 14 años aproximadamente. Iniciamos con un sistema tipo closed loop, como la mayoría de los sistemas que bien has mencionado. Y recientemente, digo reciente, hace unos 3 años, tenemos implementado un sistema open loop. Entonces, digamos, ha sido una experiencia muy interesante. Como bien lo mencionaba uno de los speakers hace un momento, Fabricio, si mal no recuerdo, como todos los sistemas, tienen una curva de aprendizaje, digamos, muy interesante. Se van desarrollando capacidades en la medida que se va avanzando. Logramos que una ciudad, como muchas ciudades de Latinoamérica que estaba totalmente inmersa en el efectivo, pasara a utilizar la tarjeta como un medio de pago. Y digamos, ahí yo quiero resaltar como algunas de las ventajas justamente de los pagos sin contacto que me parece interesante compartir con todos, que seguramente las hemos escuchado, muchos de los que estamos aquí, otros de golpe no. Muchas veces las damos por sentado, pero los pagos sin contacto efectivamente derivan en una agilidad en el proceso. Una agilidad en el proceso es que el tiempo de abordar, de que el usuario, el cliente aborde el sistema de transporte es mucho mayor que cuando tú manejas el efectivo. Entonces, eso va de la mano con un tema de seguridad, ¿no? Tienes un conductor que está 100% enfocado en su operación, que es conducir el vehículo, en el caso de los sistemas integrados de transporte como es el nuestro, ¿no? Nosotros en la ciudad de Cali tenemos troncales, es decir, los corredores por donde van los buses, pero también tenemos zonales, por decirlo de alguna forma, que son los alimentadores, los que van a los barrios, o dicho pues de otra forma, comunas o colonias, si estamos hablando de México, y alimentan el sistema central. También hay algo muy valioso, sobre todo digamos, para nosotros que nos movemos en la operación, y es que, bueno, de hecho hay 2 cosas muy importantes. Hay un control sobre las transacciones, sobre la operación en la calle, entonces yo sé dónde se están realizando las transacciones. Yo puedo agregar data que genera valor. Yo puedo saber dónde se realiza una transacción y no solamente, como ocurre pues, en los sistemas basados en cash, yo sé en qué estación o en qué ruta se genera la transacción, pero también puedo saber la parada y puedo saber la ubicación GPS. Y eso a su vez me permite hacer unos análisis de demanda justamente para yo, digamos, disponer la flota que se requiere para atender esa demanda. Son cosas que son muy valiosas para la operación y que de golpe, cuando tú manejas cash, no lo puedes hacer. Cuando tienes pagos sin contacto, tienes toda una plataforma y unos sistemas que te permiten hacer esa analítica justamente. También hay algo que me parece bien interesante y es la flexibilidad tarifaria. Es decir, yo puedo implementar muy fácilmente, puedo hacer una segregación, digamos, desagregación efectiva de la población. Yo puedo decir, ok, voy a atender grupos de adulto mayor, grupos de estudiantes y ese tipo de cosas, y no lo dejas a criterio digamos, del conductor, por decirlo así, sino le quitas esa carga, por decirlo así, y también estás eliminando, digamos, controles operativos que debes, que bajo el esquema cash tendrías que implementar. Otro control operativo, por ejemplo, que también se elimina son los arqueos constantes que tendrías que estar haciendo para ese manejo del efectivo. Y también, a su vez, al conductor, digamos, le reduce la exposición a los temas de inseguridad, pues propios de muchos de nuestros países.
Esos son como, digamos, aspectos que parecen muy importantes del tema de los pagos contactless o los pagos sin contacto. Nada, pues no sé si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias, Demian. Ahí damos la palabra a Raúl para que nos cuente un poco también el estado en Chile, en especial en Santiago de Chile. Y luego al final ahí recogemos preguntas por si hay de todos los que nos acompañan también. Gracias. Raúl, adelante. Gracias, Ricardo. Mira, como yo pertenezco, en Chile hay dos instituciones que tienen la gobernanza, la administración del sistema de transporte público mayor. Está de TPM, que ve el Gran Santiago, y nosotros que somos de TPR, que vemos el resto de Chile, a excepción de Santiago. En términos de volumen, solo para que sepan, Santiago son alrededor de 7.000 buses y nosotros como 22.000. O sea, somos el triple de lo que hay en Santiago, está distribuido en regiones. Me pediste que hablar un poco de Santiago y yo voy a contar un poquito más la realidad de regiones, ¿vale? Que es algo bien interesante que ha sucedido en el último tiempo. Solo para dar contexto, en Santiago hay sistema de recaudo electrónico desde el 2007. En general, de origen está basado en un sistema cerrado, en donde la información del saldo está almacenado en la tarjeta, digamos. Y hace poco tiempo se implementó el QR, que está en una billetera virtual, digamos, y en ese sentido, pero hoy día tienen desafíos a propósito de la tecnología en el momento de la implementación y todo, que ha generado ciertos desafíos, por ejemplo, que las billeteras son dos billeteras distintas para un mismo sistema, dependiendo del medio de pago, del medio de acceso que se utilice. Se está tratando de implementar pagos abiertos en estándar MD. Y esa es como la historia de lo que hay, ha pasado por hartos procesos, ¿cierto? El sistema de carga en Santiago originalmente de saldo estaba anclado en la red de metro, eso fue insuficiente y hubo que aumentar la capilaridad, surgieron varias cosas en este proceso. Y nosotros en regiones, digamos, teníamos nada. O sea, nuestra situación hace un año es que no habían sistemas de recaudo en regiones, todo se manejaba en efectivo, entonces la brecha era evidente con respecto a lo que sucedía en Santiago. Y a mediados del año pasado implementamos nuestro primer sistema, si bien no es el modelo que nosotros estamos empujando, en donde nosotros licitamos, financiamos y administramos los sistemas de recaudo regionales, era un sistema que lo contrataba y administraban los propios operadores de transporte de una ciudad de Chile, que es Chillán, que tiene alrededor de 300 buses, no es una ciudad muy grande. Pero ese sistema de recaudo tenía que cumplir con todas las exigencias que nosotros habíamos establecido previamente y en general se parece mucho a lo que nosotros queremos implementar en nuestras nuevas licitaciones. En términos generales, es un servicio que nosotros denominamos llave en mano. Tiene todos los niveles del recaudo incluido en un solo proveedor que tiene que resolver todos los problemas desde los medios de acceso. Nosotros exigimos tanto medio de acceso en Open Loop y en Closed Loop. En Closed Loop, que nosotros exigimos también que sea una cuenta BT en la nube, a diferencia de lo que sucede en Santiago, para que permita diferentes medios de acceso y no tener que pasar por un punto físico, por ejemplo, una recarga virtual de saldo, como es el caso de Santiago. Ahora, bueno, los torniquetes también funcionan hoy día como el que habilita la actualización de saldo, pero antes había que pasar por unos tótems y todo. Y en región, a diferencia de eso, está basado en la nube puro, digamos. Y en ese contexto, lo que hemos exigido en nuestro sistema es que el Closed Loop tiene que permitir una tarjeta física con los mismos estándares de seguridad como si el saldo estuviera almacenado en la tarjeta, pero para ser usado en modalidad ABT, y también pago QR o lo que se invente, digamos, en el camino. Y por el otro lado, en el Open Loop, la exigencia también de implementar la posibilidad de hacer pagos con tarjetas bancarias o billeteras electrónicas en estándar EMB. Y en ese contexto hemos sido pioneros en Chile, digamos, junto a los trenes, y esperamos tener nuestros primeros pagos
el próximo mes ya esperaríamos que vieran a la luz nuestros primeros pagos digamos, en Open Loop estándar MB. Hay todo un tema también que hubo que trabajar con la industria financiera, a propósito que en Chile solamente las de crédito tenían desbloqueado el PIN para ser utilizadas con ciertos montos, a diferencia de la de débito y las de prepago. Entonces también hay toda una conversación que se ha hecho con la industria financiera y los emisores de las tarjetas bancarias para abrirlo al menos en modo transporte y también permitir ocupar ese tipo de tarjetas en los sistemas de transporte público. Después está el nivel del hardware, que también lo tiene que implementar el mismo proveedor, que es todo el equipo embarcado a bordo de los buses, los puntos de carga física. Si bien está pensado en una ABT en Chile, en regiones, pasamos del efectivo a recaudo después de mucho tiempo ya que sucedió en Santiago. Entonces, de alguna forma hay un aprendizaje en términos de la capilaridad, más allá que hoy día estemos en una posición muy distinta a lo que sucedió en Santiago cuando se implementó esto, pero claramente el tema de la capilaridad de la red de carga fue algo importante que nosotros no queremos que no suceda. La red de cargas físicas virtuales también del saldo, los puntos de atención al cliente, luego todos los sistemas centralizados, interoperación con otros sistemas y modos de transporte, y por último la administración financiera, incluso está radicada en este sistema ya en mano, el clearing y la distribución de los fondos a los distintos prestadores de servicios de transporte. Entonces, ese es el modelo que estamos empujando en regiones. Nosotros ya tenemos 2 licitaciones en 2 regiones que alrededor, hay una más grande que son 1000 buses, otra ciudad pequeñita al sur del mundo que sería la ciudad más austral, digamos, con recaudo, que es Punta Arenas, que es un sistema que no alcanza los 100 buses, en una etapa de adjudicación ya bastante avanzada, y esperaríamos poder estar implementando esos primeros sistemas que son de nuestra administración, como les comentaba, a diferencia de lo que ocurrió en Chillán a finales de este año, y tenemos en carpeta una serie de licitaciones de aquí a los próximos 2 años que nos permitan al menos tener un volumen de unos 6.000, 7.000 buses, ya que es el volumen de Santiago en operaciones de recaudo en región. Eso es como, en general, como el modelo en el que hemos implementado las soluciones de recaudo en región. Gracias, Raúl. Genial conocer esas diferencias entre Santiago y el resto de Chile como tal. Ahorita paso la palabra a Fabricio para que nos cuente también un poco cuál es la situación en Argentina, en especial en Buenos Aires, en su sistema SUBE. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente gracias a Guardia por permitir este espacio para poder comunicarnos con los colegas y ver todas las cuestiones asociadas a sistemas prepagos. Voy a hacer una breve línea de tiempo de cómo evolucionó el sistema de pago actual en Buenos Aires y ahora ya todo en Argentina. Hasta el año 1990 había un cobrador, o sea, el mismo conductor del colectivo, se le daba en efectivo, cortaba un pedacito de papelito y se lo daba al pasajero como comprobante de pago. A partir de 1990, exactamente en 1993, se decidió poner un sistema de cobro de pasaje automático, pero a través por monedas. O sea que arriba del colectivo había una máquina de monedas, que uno tiraba las monedas dentro de un agujero, y le pedía el chofer seleccionaba la tarifa y emitía un comprobante de pago por ese boleto que se había solicitado. Evidentemente, las máquinas tuvieron un proceso evolutivo tecnológico, quedaron fuera de uso. Esto sumado a una histórica trayectoria de Argentina de tener inflación, las monedas ya no alcanzaban para pagar los pasajes, entonces había que migrar a otro sistema que sea un poco más inteligente. Por lo tanto, se decidió poner un sistema de tarjetas sin contacto, utilizando la tarjeta de MyFair básicamente, y a partir de 2010 comenzamos con el sistema SUBE, que es el Sistema Único de Boleto Electrónico llamado SUBE. En una primera etapa, este sistema comprendió el AMBA, que es la región metropolitana de Buenos Aires, que incluía aproximadamente 32 municipios de Buenos Aires, unos 19.000 colectivos. Y ahí comenzó, como decía René, un poco esta evolución con estos pros y contras que veníamos viendo del sistema. El sistema se extendió en toda la República Argentina. ¿Y por qué decimos que es un sistema bastante característico? Porque uno puede viajar con la misma tarjeta
sube desde Ushuaia hasta el extremo norte de Argentina, hasta La Quiaca. Y más allá de la extensión territorial que puede hacer un usuario, lo más importante es que conserva reglas de negocios, por ejemplo, los atributos sociales. Tenemos más de 53 atributos sociales que son nacionales, provinciales y municipales. Entonces, el atributo social, por ejemplo, de un pensionado, de un jubilado, aplica un descuento desde la zona más austral de Argentina, que puede ser Ushuaia, hasta la zona más nórdica argentina, que puede ser La Quiaca. Y eso exige pone un estrés bastante al sistema, generando, por supuesto, millones de algoritmos nacionales, provinciales y municipales. Sumado a una capilaridad muy importante el tema de las redes de recarga, sumado a la cantidad de empresas, sumado a la cantidad de pasajeros. Hoy tenemos aproximadamente unas 25 millones de transacciones por día que procesamos diariamente. Nosotros, básicamente, en el sistema SUBE lo que hacemos es coadministrar el sistema junto con la Asociación de Servicios, que es el operador tecnológico, pero somos la pata empresaria de las empresas de transporte. O sea, la Asociación Civil de Transporte está compuesta por empresas de transporte, donde diariamente se le informa a la empresa de transporte todo lo que es trazabilidad y cuadratura de transacciones, sumado a otros sistemas que vamos desarrollando, que son aplicaciones, sistemas que se alimentan con información que se genera en las máquinas, en los validadores, y sistemas en tiempo real, porque ahora todo es tiempo real. Entonces, desde hace ya 2 años estamos todo abocados a tener la información lo más rápido posible para procesarla lo más rápido posible. Esto nos permite generar mapas de calor, de ascenso de pasajeros, de manera tal que la empresa también pueda rediagramar sus servicios en función de estos datos y, por supuesto, optimizar siempre sus recursos. Hasta aquí quiero seguir y si quieren la próxima intervención, seguimos. Gracias, Fabricio. Genial. Vamos. Jorge, cuéntanos un poco cuál es el sistema de transporte de Jalisco en México. Excelente, claro que sí. Muchas gracias, Ricardo, René, por el espacio. Buen día a todos. Bueno, pues yo me ubico en Guadalajara, Jalisco. Es importante hacer esta resemblanza porque es la tierra del tequila, para aquellos que no ubican la ciudad, y aquellos que no lo hagan de esa manera, pues seguramente la bebida sí. Entonces, cuando gusten visitarnos por acá, con todo gusto. Guadalajara es una de las 3 ciudades más importantes de México. Este es un tema importante porque hoy conforma una zona metropolitana que tiene 8 municipios y tiene una población cercana a los 8 millones de personas. Si hablamos de un poco también de historia, que creo que es interesante, pues los masivos empezaron acá en los años seguramente, si mal no recuerdo, en 1989, acá la línea 1 del tren ligero. Transcurrieron unos años y posteriormente se hizo una implementación de un sistema de tarjeta inteligente basado en MyFare Classic y estuvo vigente durante varios años, pero exclusivamente en la línea 1 y 2 del tren ligero. Fue hasta 2017 cuando da inicio lo que hoy es el Sistema Interoperable de Recaudo. Es un sistema a nivel estatal que ha transcurrido en 2 periodos gubernamentales y que, pues sin lugar a duda, el liderazgo de las autoridades ha sido lo que ha permitido pues un gran avance, ¿no? En todo esto han habido muchas cosas, una norma técnica, certidumbre financiera a través de un fideicomiso maestro, apoyos para ir logrando toda esta transición hasta que se pudiera literalmente en la pandemia equipar el 100% de los autobuses con equipos de recaudo que aceptaban el pago con una tarjeta de pago único a nivel estatal y en efectivo. Esta parte es un tema sin precedentes en nuestro país, es el primer estado que tiene un sistema integrado y que permite que diferentes medios de transporte puedan convivir en él. Entre ellos, pues tenemos 2 sistemas BRTs, uno de 42 kilómetros, un BRS, 3 líneas de tren ligero y 4.500 autobuses urbanos en la zona metropolitana más o menos. Y todos ellos interactúan bajo la misma tarjeta sin contacto, inteligente, y bueno, y una red de recarga con más de 1,000 puntos. Creo que hasta aquí pausamos igual que Fabricio para respetar un poco los tiempos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Genial conocerlo. Alan, adelante. Cuéntanos un poco lo que pasa en Uruguay. ¿Cómo están todos? Bueno, les comento, creo que en Paraguay somos los últimos en implementar el pago electrónico. Todo comenzó con una ley que comenzó allá por el 2014, cuando se emite la resolución del cobro electrónico del pasaje, pero hasta
2020, entre 2019 y 2020, iniciamos con el billetaje, con traspiés de la pandemia y muchas cosas. Bueno, en fin, el billetaje electrónico tuvo vida en el departamento central, en Paraguay, entre ciudades como Asunción, Lambaré, San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora, y otras ciudades dentro del departamento central que en total reúnen nada más que 2.000 buses. Empezamos con muy pocos pagos, todo esto tuvo vida en el 2021, funcionando con 2 empresas, una es Más y la otra es Yajá. Ambas reunimos el 100% de los buses del área metropolitana, y todo a través de una tarjeta cerrada, Desfire, que es la que, bueno, que es la que se decidió a través de la licitación, que es la que teníamos que utilizar. Hoy en día estamos en un nivel de 660.000 pagos diarios. Trabajamos bajo un nivel de interoperabilidad y con un nivel de compensación en el tema de los pagos y recargas. Ambas empresas prestadoras de servicio son también las designadas para generar las recargas del saldo del bus. Y hoy todavía seguimos en la lucha para llevar el servicio de billetaje electrónico a todo el país. Hoy solamente lo tenemos en el departamento central. Todavía no lo hemos intentado fuera del departamento central, que ya comprenden los buses, como le llamamos nosotros, de corta, media y larga distancia. Perfecto, Alan, gracias. Genial, están empezando, pero en la senda rápida para avanzar muy rápido. Así Ahora, nuevamente volviendo a Damián, y ahí siguiendo nuevamente el orden, queremos un poco conocer qué resultados, impactos y mejoras ustedes han percibido de este desarrollo que han tenido en sus ciudades, empezando en Cali, cosas que han percibido durante su ejecución, cosas que digan que fue mejor de lo esperado, cosas que digan, no repiten estos errores que hemos identificado. Cuéntanos un poco ese proceso y ese resultado post. Claro que sí. Pues finalmente, digamos, el balance general, el resultado es positivo. El impacto, digamos, positivo en la ciudad, pues evidentemente nosotros ya llevamos 14 años, como lo mencionaba hace un momento, operando satisfactoriamente, donde el efectivo, digamos, dejó de ser utilizado. Claramente hubo estrategias, se implementaron muchas estrategias. Por ejemplo, recuerdo en la primera fase de la operación, tú tienes una población, Cali tiene, digamos, en ese momento tendría poco más de 1 millón de habitantes. Cambiar el chip, entonces parte de la licitación, digamos, incluía entregar unas tarjetas gratis a la población. Se entregaron cientos de miles de tarjetas gratis justamente para adoptar eso. También creo que hubo un periodo de gratuidad en ese momento. Digamos, finalmente eso derivó en la aceptación general digamos, de las personas para utilizar el pago sin contacto, utilizar la tarjeta como un medio de pago. También digamos, hay paradigmas que hay que derribar. Uno de los paradigmas justamente es el transporte lo tengo que pagar siempre con efectivo. No, eso es un paradigma que hubo que romper hace más de 10 años justamente. Y con el Open Loop también lo vivimos. Hubo que romper varios paradigmas en varias instancias. Por ejemplo, ahorita Raúl mencionaba algunas, por ejemplo, no, es que hay que cambiar un tema en las tarjetas para que no pida PIN cada vez que yo vaya a hacer la validación. Hay que romper varios paradigmas también con la banca local, por supuesto, con los procesadores de pagos, porque todos, digamos,
el ecosistema está acostumbrado al retail, al comercio en general, pero cuando te llegan los pagos de bajo valor, al menos fue lo que nos ocurrió aquí hace 3, 4 años, tú ibas a hablar con algunos bancos y no sabían ni siquiera cómo abordar. Evidentemente hay que hacer el caso de negocio, que el caso de negocio sea atractivo y que esto derive en una mejora de experiencia para el usuario. Digamos, eso ha hecho parte de justamente de esa evolución, mejoras planificadas. Siempre hay una, digamos, evolución. Una cosa es cuando tú sales, por decirlo así, con la implementación, y otra cosa es cuando empiezas a ver que las necesidades de la operación, sobre todo cuando eres pionero en algo, te vas dando cuenta. Entonces, por ejemplo, nosotros salimos con el sistema Open Loop y digamos, funciona perfecto. Puedes transar, puedes subirte. Cuando llega una posibilidad de hacer algo nuevo, que de golpe, digamos, había que hacer algunos ajustes, vamos a hacer unos descuentos. Entonces, yo cómo creo una bolsa de descuentos. Entonces, otra vez tienes que hacer un afinamiento del concepto, de la solución. Digamos, eso hace parte como de esas mejoras que tú vas planificando y que van evolucionando justamente la solución que se implementa para la ciudad. Gracias, Demian. Raúl, cuéntanos un poco en Chile. A ver, en términos generales, la evaluación ha sido súper positiva en nuestro primer sistema de recaudo. En términos de los desafíos, han habido muchos. Y yo creo que a varios les puede pasar, que pueden estar mucho rato comentando todos los desafíos que han tenido que ir solucionando en la medida que se implementan estos sistemas. Creo que el de nosotros tenía que ver principalmente con un tema cultural y de modelo de negocio de la operación de transporte en regiones, que es muy distinta a la de Santiago, en donde ya teníamos recaudo electrónico, como les comenté, hace bastantes años, y tiene que ver con en regiones una industria del transporte muy atomizada, que es algo que pasa en otras ciudades y países de Latinoamérica, en donde, claro, hay un representante de línea, un operador de transporte, pero que de alguna forma tiene prestadores de servicio, entonces la propiedad de los buses está en manos de 1,5, digamos, cada propietario tiene en promedio 1,5 bus, digamos, entonces, y algunos son el propio conductor, el que no solo el propietario, sino que el conductor del bus, entonces hay todo un desafío en términos de cómo adaptamos los sistemas de recaudo electrónico a esa cultura, en donde ellos reciben, por ejemplo, diariamente la recaudación y pasamos a este tipo de sistemas, cómo administra estos sistemas para que puedan hacerse cargo inicialmente de estos temas culturales con una visión de ir transitando a una profesionalización de la industria. Entonces, que un poco también como les comentaba, que si bien nosotros estamos implementando sistemas ABT, pero tenemos que tener una capilaridad bastante alta, aun cuando todo podría ser online, digamos, entendiendo también que hay un tema cultural de que no usa el transporte público en regiones, necesitas, digamos, proveer a los usuarios diferentes tipos de formas de recargar saldo, sin que sea únicamente vía online. Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos tiene que ver con, como les comentaba, pues con este tema de cómo operan los prestadores de servicio de transporte en regiones y cómo los sistemas de recaudo se adaptan a su cultura y al modo de administrar las finanzas. El otro tiene que ver, obviamente, desde el punto de vista de los usuarios, de cómo dejan el efectivo atrás en regiones. Lo bueno que en Chile estaba la experiencia de Santiago, entonces no es algo completamente nuevo. Y además en Chile también, a propósito de una alta penetración en el pago con tarjetas bancarias, digamos, el efectivo ha ido en retirada de una manera exponencial, entonces no estamos rompiendo muchos paradigmas, digamos, creemos que nosotros somos los que de alguna manera estamos llegando tarde a lo que está sucediendo en términos de los pagos en general. Entonces, eso se hizo más fácil, pero también había que estar
de alguna forma súper pendientes y entendiendo que ya íbamos a cortar el tema de los pagos efectivos, lo que hemos determinado también para estos efectos. Por ejemplo, era que hay un co-living, un periodo determinado para cada una de las ciudades, desde que se implementan los sistemas de recaudo electrónico hasta que se eliminan completamente el efectivo, donde conviven el efectivo con las tarjetas, o sea, con los sistemas en general de los nuevos accesos. Y eso también ha ayudado, ¿cierto?, a que cuando se elimina el efectivo, digamos, ya se hayan roto una serie de barreras y paradigmas, como comentaban por ahí. El otro tiene que ver con la fiscalización. En Santiago tenemos un problema grave en términos de la evasión que se generó a propósito de los nuevos sistemas de transporte y la implementación del recaudo electrónico por allá del 2007. Entonces, los números de evasión son bastante altos y no queríamos cometer en esos términos los mismos errores en regiones. A propósito de eso, se empezó con un planificación de fiscalización bien agresiva en esos términos. Y hoy día podemos decir que nuestros sistemas no superan el 2%, ¿ya? De evasión, y lo que vemos en los casos prácticos de esa evasión tiene que ver con cosas muy domésticas, digamos, alguien que trabaja en un patio y está acostumbrado a viajar sin pagar, un familiar del conductor, cosas así que suceden en regiones que en Santiago obviamente habían dejado de suceder hace mucho tiempo, y la evasión va por otro lado, digamos, tiene otra raíz en el caso de Santiago, y la magnitud de la misma, y la que nosotros tenemos en regiones también a propósito de eso. Y lo otro que me quería centrar, que también ha sido todo un desafío, y por ahí también lo comentaba anteriormente también, es el tema del MB, también lo comenté yo al principio, pero del Open Loop, y cómo hemos tenido que articular con industria más allá del transporte, que es con la que estamos habituados a trabajar, de cómo implementar estas soluciones. En Chile hay 6 adquirentes hoy día que son capaces de implementar este tipo de soluciones, y hoy día no hay mucho interés, como también lo comentaba a propósito de los montos, de la periodicidad de los pagos y todo, de participar en este tipo de proyectos. Entonces un poco hubo que empujar por el lado de la industria de la adquirencia, que fuera atractivo este tipo de negocio, empezarlo a adaptar en función de lo que hiciera más atractivo para ellos el pago en este nuevo estándar, y adicionalmente la industria financiera, los emisores, como comenté, por ejemplo, para eliminar el PIN de la tarjeta de débito, que era una barrera importante a propósito de que el target, digamos, entre el usuario del transporte público versus el tarjeta viente de crédito, digamos, la proporción de uso era muy baja versus el costo que significaba. Entonces, de alguna forma, nosotros creemos que hay una tarjeta del Banco Estado que tiene una penetración muy alta, y creemos que abrir el Open Loop a las tarjetas de débito, en particular sabiendo la penetración de esa tarjeta, creemos que va a ser un cambio radical en términos de la forma de pagos en Chile. Entonces, eso en general podría estar muchas rato más también comentando sobre esas cosas que fueron planificadas y las que no. Creo que hay cosas que aprendimos de lo que había sucedido años atrás, ha sucedido muchas cosas en el camino. Por ejemplo, tecnológicamente hoy día lo que sucedió en Santiago, hubo que inventar hartas cosas, hoy día está bastante resuelto. Compartirán ahí los que implementaron hace muchos años que había que hacer mucho, como desde los cimientos. Hoy día nosotros nos enfrentamos a una industria del recaudo, de provisión del recaudo mucho más madura, que tiene como soluciones bastante estándar. Entonces uno quiere avanzar en una solución moderna, y en general hay harto interés, en nuestro caso, de industria nacional y por sobre todo industria internacional. Entonces yo creo que es un momento súper apropiado, digamos, y mucho más fácil de lo que tocó hace años atrás, pero eso no quita que sigan surgiendo desafíos. Y el otro tema es la interoperabilidad. Bueno, y también es un tema importante del que tenemos que hacernos cargo en la medida que vamos avanzando con nuestra implementación. Gracias, Raúl. Fabricio, cuéntanos en Buenos Aires. Bueno, como resultado, desde ya les digo que fue netamente positivo, pero me gustaría definir un poco el universo SUBE y cómo fue impactando, ¿no es cierto?, las distintas variables que componen el SUBE.
Básicamente son 360 empresas de transporte en toda la República Argentina que usan el sistema, más de 26.000 colectivos, 11 líneas de ferrocarril, 6 líneas de subte, una línea de premetro y 6 líneas de transporte fluvial. Y cada una de estas variables tuvo un comportamiento diferente a medida que se fue instrumentando el sistema. Las empresas de transporte hubo que ayornarse a la nueva tecnología. Por ejemplo, como le dije anteriormente, se usaba la moneda, y cuando se empezó a usar la moneda, las empresas tenían la parte administrativa en el segundo piso, no se podía subir todos los días una tonelada de monedas al segundo piso, muchos segundos pisos se cayeron, directamente se derrumbaron por el peso de las monedas, hubo que poner montacargas de monedas, y hasta hubo que comprar camiones monederos para transportar las monedas. Por lo tanto, el sistema ya estaba muriéndose, no tenía sentido, y había que mirar a otra solución. Por parte del público, y que con la tarjeta sin contacto lo fuimos resolviendo, ¿no es cierto? El público en general también acostumbrado al uso de billetes, de monedas, también era un cambio de paradigma, como dijo Damián, en todos los sentidos. Había que educarlos para el uso de la tarjeta, para el uso de una tarjeta que muchos ni siquiera habían tenido una tarjeta de crédito ni de débito, porque el segmento que viaja en el transporte siempre es un segmento relativamente bajo. Por lo tanto, bueno, hubo que educar al usuario. Por parte de las empresas de subtes o de metros, como lo llaman ustedes, no hubo ningún problema, porque es muy lineal, es una tarifa plana, no tiene mayores inconvenientes. Por parte de los trenes, sí. ¿Por qué? Porque si bien el usuario pasaba la tarjeta, sacaba el mínimo boleto y no viajaba realmente por lo que debería viajar, a lo que nosotros llamamos evasión gris, que es decir que voy a viajar por una distancia, pero en realidad estoy viajando por otra distancia y que tiene otra tarifa diferente. Esto lo tuvimos que solucionar poniendo un check-in, check-out, o sea que el usuario pasa la tarjeta por el molinete de inicio, y cuando sale pasa la tarjeta y le cobra directamente el valor correspondiente. Si no la pasa por el molinete de salida, le cobra el valor más alto, ¿no es cierto? Y así tuvimos una serie de aprendizajes y de errores que fuimos aprendiendo. También la cantidad de atributos que exigía que pusiéramos en los sistemas a veces hacía que los equipos colapsaran. O sea, el operador tecnológico, que fue Nación Servicios, que fue el que licitó toda la parte de hardware, no contempló algunas cosas que después fuimos descubriendo en función de los usos que deberían haber contemplado. Y bueno, y todo esto de a poco lo fuimos puliendo. Al día de hoy seguimos teniendo seguramente algunos inconvenientes, muchos menores, pero bueno, siempre se van presentando. Y bueno, pero el resultado es netamente positivo, y obviamente lo más positivo, que seguramente lo hablaremos un poquito más adelante, es la cantidad de datos que estamos obteniendo en función de los sistemas que estamos utilizando. Gracias, Fabricio. Jorge, cuéntanos un poco en México. Sí, muchas gracias. Bien, pues creo que dicen bien Damián, Raúl y Fabricio que esto del transporte público está vivo. Algunos ni siquiera lo quieren tocar, ¿no? Como que le tienen miedo. Es importante incluir a todos los actores, ¿no? Ir adaptando a los permisionarios, a las rutas empresa, de diferentes tamaños, los que sean, pero los usuarios también. A veces se nos olvida esa parte, ¿no? Y hablaba un poquito ahorita Fabricio, cómo sus usuarios pues antes acostumbrados a pagar con billetes. También fue el caso acá en Jalisco. Fue una migración que se tuvo que tratar con los que le hicieron capacitar conductores. Los incluimos dentro de todo este proceso para lograr una migración más amigable, que no hubiera un choque. Teníamos ya muchas décadas haciendo las cosas de la misma manera. Naturalmente iba a haber cambios respecto al plan, pero algo es seguro, de todo proceso en el que se imprima una acción coordinada tiene que salir algo positivo. Y acá no es la excepción. Decía hace un momento, pues Jalisco es el primero y único estado en México en contar con un sistema interoperable de recaudo, tarjeta única, ¿no? La digitalización de las tarjetas preferenciales, de las tarifas preferenciales, también con una tarjeta, un procedimiento donde se facilita el acceso a las personas y se les invita desde luego a usar el transporte público. Resalto de nueva cuenta que el proyecto, a pesar de enfrentar el entorno pandémico, logró traspasarlo, y durante esos procesos de migración, hablaba hace rato del tren ligero que usaba tarjeta MyFair Classic para los técnicos. Después migramos a una MyFair Desfire V2, y el cambio en el tren ligero, en la línea 1 y 2, que tenía ya varios años en funcionamiento, se dio sin que se perdiera un solo minuto de servicio. Se cerró la estación a las 11 de la noche,
Y a las 5 de la mañana ya estaban los nuevos equipos con las 2 tarjetas, la anterior y la nueva, para poder hacer el tema, es decir, sin afectar al usuario. Yo describo eso como que es hacer un trasplante de corazón abierto con el paciente andando en bicicleta. No sé ustedes, ¿no? Pero fue muy, muy interesante poderlo lograr. ¿Cansado? Sí, por supuesto. Y bueno, resultados, pues más de 200 concesiones, más de 130 empresas involucradas en todo esto. Y al cierre de 2023, el uso de tarjeta en transacciones de pago supera el 53%. Es un número bastante positivo. Gracias, Jorge. Genial. Genial esos retos y esas transiciones que normalmente son donde se generan problemas para el mismo usuario. Alan, cuéntanos en Paraguay. Bueno, en Paraguay fue un tema altamente sensible. En Paraguay el recaudo, como lo dicen los compañeros, lo manejaba el chofer. Y el chofer hacía lo que quería de la plata. En su tramo tenía alguien que le hacía aguas, del inspector que le controlaba, usaba el recaudo para comprarse, no sé, para ponerle el hielo en su bebida, que es el tereré, la que tomamos nosotros. Y una cuestión de cosas que fue la lucha más grande, sacarle el control del efectivo al chofer. El resultado aquí en Paraguay fue súper positivo, por supuesto. El dueño de la empresa de bus empezó a ver cuál era su capacidad de recaudación. A nivel resultados de pagos, a nivel kilómetros recorridos, a nivel de dónde está mi bus, qué está haciendo, los tiempos que está tomando cada itinerario. En controles generales el Estado podía saber cuál era la frecuencia de buses, si se estaba cumpliendo, si no. Un montón de cosas súper positivas. Sí, fue una batalla súper interesante que el usuario salga del billete en efectivo. Nosotros somos un país que hemos de tener un 30-32% de bancarización. Tenemos un alto uso del efectivo todavía, pero sí a nivel central ya tenemos más de 1.200.000 personas que viajan enteramente con pasaje electrónico. El único tipo de transporte que contamos en Paraguay es el del bus. No contamos trenes, ya no tenemos tranvías. Entonces, trajo un montón de información que no teníamos. Y hoy las mejoras planificadas, ¿cuáles son? Y la modificación de cómo es el subsidio para las empresas prestadoras del bus. Hoy estamos intentando migrar tomar la decisión si migramos hacia un pago de un subsidio por kilómetro recorrido o si tenemos tarifas diferenciadas. Escuché que Fabricio comentaba, por ejemplo, en el caso de los trenes o tranvías, el pago de la tarifa más alta y un doble tap para la tarifa correcta para saber cuánto fue lo que recorrió realmente. Hoy estamos analizando muchas de esas cuestiones para poder llevar el pago electrónico hacia lo que es distancias más largas, para sacarlo del departamento central y enviarlo a las demás ciudades dentro de Paraguay. Pero bueno, es súper importante el avance que se logró. Hoy contamos con información que antes no teníamos. Hoy por fin estamos calculando una tarifa técnica que es la que resulta de la combinación de todas las variables de la información que arroja el billetaje electrónico para que las empresas que tienen licencia para ofrecer el servicio de bus puedan cobrar ese diferencial que hoy por hoy lo está pagando el Estado. Básicamente el usuario de bus paga un 50-45% del pasaje, que es lo que se recauda a través de nuestro sistema, y el resto a través de los pagos que se realizan multiplicados por la tarifa técnica que se quita una vez al mes, configura lo que es la tarifa total del pasaje. Perfecto. Gracias, Alan. René. No, estoy pensando tantas cosas y voy a decir algo que no estaba en el guión, pero cuando
empezamos a hacer esto de, vamos a charlar de pagos y eso, le digo a alguien del equipo, ¿podemos saber cuántas toneladas de monedas se manejan hoy en Latinoamérica? Y me dice, no sé, es muy complejo. Pero después cuando Fabricio hablaba que se caían techos por los... Yo me acuerdo acá en Córdoba, yo soy de Córdoba, Fabricio de Buenos Aires, en Córdoba yo he ido a empresas de transporte, que los tenía de cliente por otro, y había tambores de 200 litros llenos de monedas, llenos, tambores. Era una cosa que no lo podemos entender. Y quiero hacer una referencia más, lo tenemos a parte de nuestro equipo, José, que es de Perú. Perú hoy, Lima, se maneja con monedas y yo creo que se deben estar cayendo techos todavía en Lima de la cantidad de monedas que hay. Y digo, qué bueno que está José y qué bueno que José pueda ir de alguna forma captando y escuchando todas estas situaciones que van contando, porque se enfrenta a un desafío enorme. Lima en este momento justo se está pensando en migrar a sistemas de pago integrado y qué bueno que se lleve toda esta experiencia. Pero les voy a preguntar en orden, como veníamos, si ustedes miran para atrás hace 10 años, ¿se imaginaban que iban a estar en este estadio hoy, en su ciudad, en su región? Y si piensan 10 años para adelante, ¿qué creen que va a pasar con los medios de pago, las formas de pago? Y también ahí les engancho la pregunta, si creen, y voy a arrancar por Damián, si creen que de acuerdo a la cultura de su ciudad, de su región, y por ejemplo, Paraguay, ahí Alan hacía una referencia muy concreta de la cantidad de porcentaje de personas bancarizadas, si creen que están en un techo de evolución en torno al pago, o si creen que en 10 años va a haber otra forma. Ahí, hablando del futuro y poniendo la variable de 10 años, Damián, ¿cómo lo ves? A tu región, a tu ciudad, Cali. Bien, pues yo lo que veo es que efectivamente, como se ha venido planteando la línea de tiempo, hemos visto cómo, digamos, tenemos muchísimos puntos en común. Finalmente somos una región muy similar, a pesar de las diferencias particulares de cada país. Hay una evolución evidente en cada uno de los, digamos, de las experiencias que se han compartido en este espacio. Lo que sigue es el proceso evolutivo, justamente. Y por ejemplo, el caso de Cali, nosotros acá le estamos apostando fuertemente a un tema de renovación tecnológica con dos ejes principales. El primero es madurar, o mejor, potenciar el Open Loop. El Open Loop apunta como a un segmento especial de usuarios, de brindar esa flexibilidad. Vamos a madurarlo. De golpe, René, yo no lo veo tan lejos a 10 años, incluso yo lo veo como en el inmediato, porque eso viene de la mano también con los sistemas basados en cuentas y eso, por supuesto, rompe el paradigma de la misma interoperabilidad. Digamos, la interoperabilidad es un concepto que en los sistemas de recaudo se menciona mucho, y si lo revisamos, ese concepto también ha evolucionado. Al comienzo la interoperabilidad lo veíamos como, multimodalismo, casi como un sinónimo de multimodalismo. Luego lo vimos como con servicios conexos, y la pregunta es, ¿qué viene hacia adelante? Es decir, ¿qué más le puedo brindar al usuario de transporte que no sea subirse al bus, subirse al tren, al metro, al tranvía? ¿Qué más le puedo ofrecer? Entonces, claro, cuando tú ya empiezas a hablar de sistemas basados en cuentas, digamos, tú lo puedes dejar en el marco del closed loop, perfecto, funciona, está bien. Pero si, digamos, tú de un sistema basado en cuentas, digamos, lo maduras hacia un concepto de wallet y puedes ofrecer otras cosas además de transporte, el concepto de interoperabilidad evidentemente va a evolucionar. No solamente pensando en temas de ciudad, por ejemplo, yo tengo un sistema de buses y con mi cuenta, un QR o una tarjeta, me puedo subir a una bicicleta o puedo, no sé, subirme al metro, pues está perfecto. Pero, ¿qué otra cosa yo le puedo ofrecer digamos, al usuario? Y viene otro tema que ya están andando fuertemente en América Latina, que es los pagos inmediatos, y es cómo engranar ese tema de transporte, sistemas basados en cuentas y los pagos inmediatos
digamos, apalancarían las transacciones de bajo valor y que de golpe podrían, digamos, impulsar el tema de la bancarización, incluso aquí en América Latina. Me parece bien interesante y justamente eso es lo que nosotros estamos abordando aquí en Cali, en diferentes etapas lo estamos planteando, pero es justamente ese es el futuro y incluso me atrevo a decir presente, o sea, el presente. Queremos evolucionar hacia allá y en eso estamos trabajando justamente. Me gusta porque machea un poco con el desafío de seguir conquistando usuarios, ¿no? Sabemos que en Latinoamérica, después de pandemia, costó tomar los números previos pandemia de la cantidad de usuarios, así que eso que haces mención también es muy interesante para seguir captando a usuarios. Y ahí, Raúl, ¿cómo lo ves vos en Chile en relación al futuro? ¿Qué crees que va a pasar para adelante? Vamos, yo tengo una pregunta que la voy a hacer y después alguien me la enganche y me la responde. ¿Cuándo vamos a pagar con la cara? ¿Cuándo vamos a hacer un Face ID para pagar? ¿Alguien me lo dice a eso? Está en mute, Raúl, perdón. Dale, gracias. Aprovechando eso, nosotros tenemos hartos temas regulatorios, por ejemplo, lo que tú comentas, el tema de tratamiento de datos, información sensible. Entonces hoy día nosotros tenemos un montón de desafíos a la hora de usar, por ejemplo, esa tecnología que ya en otros aspectos está muy desarrollada, digamos. Entonces nosotros tenemos todo un tema regulatorio que ha impedido que eso en particular en el transporte público prospere, ¿ya? Y me engancho de ahí también a propósito de lo que comentan, que también suena muy interesante, que también tenemos como impedimentos regulatorios, que no podemos usar, por ejemplo, si las tarjetas de prepago son solamente para, por ejemplo, la cuenta, estas billeteras son solamente para el uso del transporte, no caen en la ley de prepago no bancario, porque si cae en la ley de prepago no bancario tiene que estar sometido a una legislación mucho más, digamos, fuerte, que se asimila más a la bancaria, digamos. Entonces, en esos términos también, para nosotros por lo pronto, digamos, un terreno más inexplorado y yo creo que tienen que pasar muchas cosas, digamos, para transitar hacia allá. Pero lo que creemos también es que a propósito de lo que comentábamos de la bancarización, estaba mirando recién un gráfico que parece ser que Chile, y si los datos, digamos, la fuente es correcta, uno de los países como más bancarizados en Latinoamérica, alcanzando casi un 90%. Entonces, es alto, y un poco lo que yo les contaba a propósito de esta cuenta RUT del Banco Estado, que es una cuenta muy sencilla y que la tienen la mayoría de la cantidad de los usuarios de la población en Chile, a propósito de tener otro banco, pero es como una cuenta media ancla, y que sí el target, como el macheo que comentaban entre el usuario del transporte público versus el tarjeta viente, sí coincide, digamos. Entonces uno puede pensar en que abrir el modo open loop va a cambiar los paradigmas. Yo creo en particular que los próximos años hay un cambio importante en términos de cómo va a pagar en Chile la gente. Yo creo que va a haber, cuando logremos destrabar el tema a propósito de que se pueda ocupar la de débito y esta cuenta RUT de las que yo le comento, yo creo que va a haber un cambio bastante radical en la forma en que la gente paga su transporte público. Digamos, estoy especulando, pero a propósito de la historia de los pagos en Chile bancario, a propósito, creo que es algo que se puede esperar con una alta probabilidad. Por ejemplo, en el caso de Santiago se ha empujado harto la digitalización del pago, a propósito que era una tarjeta, digamos, que tenía la cuenta en la propia tarjeta, los datos del saldo. Entonces se avanzó en este QR para abrir y digitalizar los pagos, ha tenido una penetración enorme. Entonces ciertamente ahí hay un punto, es como nuestro punto de partida. Si tú me preguntas como en el próximo paso, obviamente lo más probable es que, sobre todo en una proporción de los usuarios, que es lo que ya hemos visto en nuestros sistemas, cuando vemos las proporciones de pago, efectivamente la penetración de medios digitales de acceso, como son los QR, están, digamos, por sobre de repente incluso los pagos con medios físicos, como son la tarjeta, y yo creo que en el futuro lo más probable que
los pagos open loop incluso desplacen a estos pagos digitales como el QR, a propósito que no hay que cargar ninguna billetera, sino que uno utiliza su cuenta, digamos. Son cosas que van a ir sucediendo. Lo que nosotros nos hemos propuesto en principio es establecer el pool completo de posibilidades para los usuarios, un poco a propósito del aprendizaje, lo que ha sucedido en los últimos 15 años en Santiago, en regiones, y a propósito también que, como les digo, desde el punto de vista de los usuarios, también tenemos unos usuarios mucho más maduros en términos de las formas de pago. Nosotros lo que nos hemos propuesto, digamos, no delinear un camino deliberadamente, sino que poner un pool de posibilidades de pago de cara a los usuarios para que sean ellos los que en el fondo determinen cuál es el más apropiado, y en función de eso ir construyendo modelos más atractivos. Por ejemplo, si fuera por el lado del QR, efectivamente los costos de administración del QR, dado que en Chile está el modelo 4 partes, y si uno implementa un modelo de pagos abiertos, uno tiene que pasar por ese modelo de 4 partes y tiene que pagar la marca, la comisión del adquirente y una tasa de intercambio que está establecida incluso en algunos casos de los componentes máximos por ley, pero hay pagos. Entonces, obviamente el QR tiene esa ventaja en términos de los costos asociados a esa transacción, pero aun cuando hay costos asociados a las tarjetas bancarias, yo creo que es la gente la que tiene que determinar cuál es la forma de acceder al sistema, de pagar el sistema que más le acomoda, y ahí tomar las medidas para bajar los costos del modelo que digamos que prospere. Entonces, digamos que esa es mi visión, digamos, de alguna forma yo creo que va a transitar hacia un lado, pero en principio no queremos tener un sesgo a propósito de eso, sino que sea los datos duros los que nos digan hacia dónde transitar. Lo que nosotros nos hemos propuesto es que haya un pool amplio de posibilidades en términos de los accesos y los pagos, y que sean los propios usuarios los que definen, y nosotros, digamos, seguir trabajando en nuestro ecosistema para hacerlos más económicos y rentables. Y bueno, y el tema de la data, y lo comentaron harto también, nosotros también estamos viendo cómo usamos esa data en regiones, que es algo que ya sucede en Santiago, para pagar los subsidios, los nuevos modelos de pago, la administración financiera de los fondos privados y públicos, cómo ocupamos esa información. Por ejemplo, en Santiago ya se determinaron ciertos modelos, no solo de subida, sino también de bajada, con la información del recaudo a propósito de modelos que tratan de emular cuál es la subida y la bajada a propósito de la subida en la tarde. Ya hay modelos, para el caso de Santiago, por ejemplo, que determinan incluso perfiles de carga de servicios con datos de los sistemas de recaudo y las transacciones del usuario. Entonces yo creo que hay muchas cosas que pueden ocurrir, pero nada, yo lo que veo que tiene que ver con cómo en Chile los pagos bancarios tienen un tremendo potencial, y cómo los datos pueden utilizar para tomar mejores decisiones en términos de la política pública y el uso de los recursos. Bien, clarísimo, Raúl. Mira vos, un terreno fértil para el Open Loop en Chile, y qué bueno que si lo empiezan a explotar. Y ahí, Fabricio, gracias, Raúl. Anteriormente no dije gracias a todos, pero ya, al final los agradezco. Hablando de QRs, esos QR que estamos poniendo en pantalla son los datos de cada uno de nuestros invitados de hoy, que después se los vamos a pasar por un correo, pero si los quieren escanear, ahí están los datos en esos QR. Estamos re modernos, chicos, así que aprovechen la oportunidad que hicimos toda esta tecnología. Fabri, me vendieron un reloj, me dijeron, comprate este reloj que vas a poder pagar en Sube. ¿Es verdad? ¿Estamos cerca? Sí, seguramente ese reloj te va a servir para pagar el Sube. De hecho, ya se está pagando con Sube Digital. Pero primero te quiero decir que hace 10 años cómo estábamos y cómo estamos para los próximos 10 años, ¿cierto? En función de la pregunta que me hiciste vos. Y hacer un pequeño comentario de las monedas para ya cerrarlo. Cuando teníamos las máquinas de monedas, el problema es que Argentina acuñaba monedas en 5 países diferentes, y si bien la característica de seguridad para todas era igual, el comportamiento electromagnético que tenía la moneda hacía que muchas máquinas de moneda no la leyeran.
Entonces había que ajustar un poquito los canales de lectura, que si lo abrías muy poquito, todas las monedas no leían ninguna moneda, y si lo abrías mucho, podías meter una tuerca, una arandela, y te la tomaba como una de 10 pesos, ¿no es cierto? Y seguramente en esos tanques de 200 litros que encontraste vos de aceite, había muchas monedas y arandelas también, porque eso era algo muy común. Entonces, bueno, nos sacamos todo el problema de esas monedas, seguimos adelante, y la verdad que yo, en el medio hubo una pandemia que también cambió mucho el tema de los usuarios del transporte. De hecho, algunos lugares se recuperaron y otros no, porque cambió la forma de trabajo, porque se empezaron a usar medios alternativos de viaje, como monopatín, bicicleta, etc. Aparecieron las ciclovías, ¿no es cierto? Se está potenciando eso, que son muy buenas, pero bueno, la realidad también que en el mundo, por todos estos factores, el transporte está bajando en un 0.7% por año. O sea, por año 0.7% de pasajeros no viaja más en transporte por estos medios alternativos. Bueno, volviendo a cómo lo veo yo en 10 años, ya hay cosas que son muy tangibles, como el reloj que te compraste que te va a servir, siempre y cuando no lo hayas comprado en China. Espero que hayas comprado uno bueno. Pero también la realidad que todo converge hacia una dirección, la comunicación y los datos y la tecnología. La verdad que el tema del software de comunicación no exige una gran cantidad de inversión porque los programas de comunicación, el código de comunicación es relativamente fácil de desarrollo, entonces los costos de comunicación van a ir bajando, el hardware también va a ir bajando por los avances tecnológicos y la realidad que acá lo más importante, por lo menos como lo vemos nosotros y como lo estamos explotando nosotros, es el dato. Hoy en día el dato es un petróleo, a tal punto que cotiza en bolsa. Mercado Libre no es importante por la cantidad de ventas que hace, sino por la cantidad de datos que tienen sus clientes. Y de hecho Amazon, cuando uno entra a comprar algo, en los primeros 30 segundos ya el algoritmo de Amazon sabe que va a comprar esa persona y hasta a veces se lo envía a la casa sin que lo haya comprado. Entonces, el dato hoy en día es sumamente importante y creo que tenemos que converger a eso. En ACETRAN, junto con nuestro equipo, nos consideramos un poco minero de datos, que es un nuevo trabajo, ¿no es cierto?, la minería de datos, de agarrar esos datos y procesarlos para que sea algo sustentable. Por ejemplo, uno explota el petróleo, pero después ese petróleo hay que convertirlo en aceite, en combustible, en lo que sea. Con el dato pasa algo muy parecido, ¿no es cierto? Entonces yo creo que todo converge hacia la parte de datos. ¿Cómo veo y cómo se está viendo con respecto a otra pregunta que hiciste vos? Hay una ciudad de España que ya está pagando el pasaje con la cara, el biométrico facial ya se está utilizando. De hecho, determina si esa persona tiene un atributo social, si es un jubilado, y bueno, en función de 25 parámetros que tiene la cara, ya está procesando y con eso está pagando, accede directamente online a la cuenta y de eso hace el débito que corresponde. Entonces, comunicaciones y datos van de la mano, las comunicaciones va a ir bajando. Creo que uno de los países que más posibilidades tiene por el desarrollo de comunicaciones es Latinoamérica, donde va a haber un gran impacto a nivel de comunicaciones, con 5, 6, 6G y ya está con 7G en partes de China. Y con esto termino esta parte, como lo veo futuro. Hace 2 meses fuimos a un congreso a Shanghái y estaba el pago con el biométrico facial y había un pago que ya está aprobado en la ciudad de Shenzhen con 100.000 personas, donde directamente se injertan un chip en la mano, se lo meten adentro, se abren y pagan ponen la mano sobre el validador y pagan de esa forma. El experimento está funcionando, hay 100.000 personas que lo están usando, y como me dijo una china, solamente tuvimos que amputar 3 dedos, pero el sistema funciona perfecto. No estoy preparado. Voy a decir una frase que, por favor, tomen nota. No estoy preparado para ese futuro. No. Con el reloj yo ya me sentía que estaba, voy a pagar con el reloj. Ahora con un chip, Fabricio. Ese futuro no lo quiero, ¿eh? No me lo implemente porque no me animo. Gracias, Fabri. Vamos, Jorge, amigo, ¿qué vamos a hacer en Jalisco en el futuro? Contame, pues ya me parece que hicieron un montón, pero ¿qué se viene? Y muchas gracias, René. Considero que definitivamente la pandemia vino a acelerar varios temas, ¿no? Entre ellos evolucionó, pues, este tema del que estamos hablando, una mejor relación entre los medios de pago y transporte, ¿no? El reto importante que no debemos olvidar, pues, es mantener esa relación armonizada entre los actores, ¿no?
Y pues esto se hace con transparencia para todos, el usuario, la empresa de transporte. Eso pues le otorga certidumbre financiera y pues le va a dar continuidad y confianza a la operación. Y preguntabas dentro de algunos años qué vamos a hacer. Pues medios de pago más sencillo, ya lo decía Fabricio, el reconocimiento facial es fascinante. Todavía algunas personas dicen hoy que es muy complicado, otros dicen que ya no estamos lejos. Creo que hacia allá vamos, más eficientes, integrados. Y pues coincido también totalmente con Damián, ¿no? El futuro ya es hoy, ya nos alcanzó. Prueba de ello, tuvimos oportunidad de participar en este año en un proyecto donde se integró un medio de pago de la Ciudad de México y un medio de pago del Estado de México y pueden interactuar entre ellos. Este es un tema sin precedentes, ¿no? En Jalisco, puntualmente, además de la tarjeta inteligente a nivel estatal, también ya se está trabajando en la integración de pagos abiertos, que decía Raúl, y el tema del QR. Entonces, pues no podemos dejar de pensar en incluir y facilitar al usuario el pago en el transporte, ¿no? Sin lugar a duda, estamos en la década en la que se va a hacer más penetración para facilitar y usar métodos de pago que inviten al usuario a subir y ver si podemos ir un poquito en contra de esa estadística que dice Fabricio. Gracias, Jorge. Qué tema esto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a resolver? Alguien me acaba de spoilear una pregunta, pero puede ser que, a ver, Alan, ¿qué vamos a hacer, Alan, cuando el transporte sea gratuito? Te tocó la más difícil de todas. ¿Cómo lo vamos a validar a la gratuidad del transporte? ¿Qué vamos a hacer en ese momento para recaudar? Nada, no vamos a recaudar. No hay almuerzo gratis. No hay, voy a decir que alguien lo va a pagar. Para que todo mejore, alguien tiene que pagar algo. Tiene que haber un incentivo. Imagínate que en Paraguay somos muy lentos para legislar. Y luego esa ley hay que ordenarla, hay que darle una estructura. Entonces, somos muy rápidos para muchas cosas. Como estaban comentando, nosotros hoy estamos dando valor agregado. Nuestra aplicación se convierte en una billetera electrónica. Podés pagar servicios, podés depositar plata, todo dentro de una estructura de una wallet, no todavía de una cuenta básica de banco. Estamos tratando de generar la bancarización. Al paraguayo le gusta el anonimato, le encanta el anonimato, por eso es que las billeteras electrónicas empezaron a crecer mucho, porque no piden mucho dato y bueno, el Banco Central ya las normó, pero no las entiende mucho, entonces eso le da pie a que el privado se mueva rápido. Entonces lo que pasó fue que una vez que se instauró lo del pago electrónico en los buses, nos dio pie a sacarlo de la billetera. Y entonces los próximos pagos, ¿cómo veo yo el futuro? Y es convirtiendo esa billetera en una cuenta básica. Tratar de que las leyes y que los entes acompañen este crecimiento, porque lo que va a traer es control. Y no solo control, va a traer muchísima información que va a poder ayudar a mejorar muchísimas otras cosas dentro de un país. Y sí, nos encantaría que se pueda pagar el bus. Nosotros estamos intentando sacarle esta pena al usuario que tenga que salir a comprar la tarjeta. Porque la tarjeta es un plástico que tiene un chip, que tiene la tecnología de NFC, que hay que traerla de China, que hay que ponerle la impresión. Entonces, nosotros lo que queremos lograr es que hoy en día se pueda usar el código QR o el aparato validador genere un QR y vos lo puedas pagar con tu teléfono. Porque, a ver, todos tenemos un teléfono. Y eso es, mira, podrás no tener un techo, pero tenés un teléfono. Entonces, con eso tenés para moverte. Entonces, lo que estamos procurando es eso. Ahora, ¿qué pasa? Como somos 2 jugadores en Paraguay que ofrecemos el servicio, tiene que ser homologado y yo no lo puedo hacer solo. Entonces, estamos en esas charlas de ver cómo podemos hacer. El equipo validador que usamos nosotros tiene la capacidad de leer un código QR, pero a su vez también de generar un código QR. Y estamos también en el tema de cómo hacemos para salir, para migrar hacia un pago online. Hoy en día todo funciona esencialmente offline. El saldo de la tarjeta vive en la tarjeta y tenemos un espejo en la nube
del último pago que se hizo con la última comunicación que tuvimos con el validador. Sería ideal que se pueda pagar con el reloj o que, no sé, sería genial levantar la palma de la mano y tener un chip ahí y tenés toda tu información médica, todas las cuestiones. Pero yo creo que va avanzando rápido. Creo que es una cuestión de ordenamiento, porque una vez que la cosa está ordenada, todo fluye. Bueno, me quedo con un par de conclusiones y te doy pie, Ricardo. No queremos, ya nos excedimos de la hora, le agradecemos a todos los que se quedaron. Mucha legislación, me quedó la palabra legislación ahí, los gobiernos, si hay alguien del gobierno, tome nota, por favor. Necesitamos esa velocidad para que la legislación nos acompañe. Después, sin duda que capaz que no lo quiero desear, ojalá Dios no lo permita, una pandemia más y quedamos todos digitalizados, ya con eso un empujoncito más, ojalá que sea de otra forma y no como fue el anterior, pero estamos cerca. Así que Ricardo, vos que sos el especialista en esto, te dejo que nos hagas una conclusión con esta expectativa de futuro, cómo todos nos imaginamos. Gracias, René, y gracias a todos por sus aportes. Genial compartir ese espacio con ustedes. Los temas fueron muy comunes, eso es lo más interesante de todo esto. El reto es de integración, siempre de interoperabilidad, pero también es de jalar a sectores que realmente están por fuera, sector financiero, convencerlos que realmente hay mercado, y hay mercado no solo en cada país, sino en toda la región como tal. Ser cada vez más dinámicos para dar esas opciones al usuario, no solo cerrarnos a MB, o solo tarjetas cerradas, sino darle todas las opciones que la persona pague y use el sistema sin tener que pensarlo, lo mismo que ir al supermercado. La importancia de la data, y Fabricio fue súper claro en eso y todos resaltaron también ese punto. No es solo tenerla, es también qué hacemos con ella. Y no solo tener rápidamente, es que el detalle de esa data también realmente sea útil para lo que queremos mejorar el servicio, mejorar la vida a la final de las ciudades. Como otros mencionaron también, que el uso del transporte es por un motivo de ir a trabajar, estudiar, temas de salud, temas familiares, temas de turismo. No es la razón de utilizar el sistema, aparte de nosotros que nos encanta estas historias y conocer los sistemas por adentro. ¿Cómo dirijo los subsidios a mi población, estudiantes, personas mayores? Que la información no solo quede en la tarjeta, sino que quede despejada en la misma cuenta, en la nube, la account-based ticketing, que tenga los sistemas, que tengan los países, dando esos beneficios y que la persona simplemente use el sistema y diga, ay, qué buenísimo que pague una tarifa menor para utilizarlo porque soy una persona senior o tengo determinado beneficio del gobierno sin tener que hacer 3 viajes más para tener la tarjeta, para que la cargue, para que la valide y que tener que repetir esos mismos viajes cada mes con su familia para recargar esos pases. Portugal tiene algunos beneficios de movilidad gratuita o de transporte público gratuito y el primer problema que tuvo el gobierno fueron colas de gente para recargar tarjetas con saldo cero, porque no estaba preparado el sistema o los sistemas para dar dichos beneficios. Entonces, nosotros y con el trabajo que estamos haciendo acá con ustedes, genial que todos estamos caminando hacia ese mismo futuro de un resultado muy positivo de esta transición del efectivo. No conocía esas historias que comentó Fabricio, es fenomenal ver que pues, ya transitamos todo eso y que realmente la movilidad pues, está mejor, los sistemas están mucho más inteligentes y que las personas lo están utilizando. Hay un reto grande que es el uso del transporte particular, principalmente después de pandemia. Se sigue perdiendo en muchos sistemas todavía una demanda o no se ha vuelto a la demanda que se tenía antes de pandemia por el uso o la facilidad del uso de ese transporte particular, motos, patinetas, carro particular. Debemos buscar esa integración de traer esos usuarios ocasionales que sea fácil para ellos utilizar los sistemas que tenemos también en las ciudades. Es un poco el resumen de todos los puntos que discutimos. Gracias, René. Adelante. Oh, excelente, Ricardo. Bueno, les tengo 2 noticias. Si tienen más dudas sobre pagos y quieren evacuarla y tener una charla más profunda, UbiRider es un especialista en eso. Si no saben qué hacer con los datos que dijo Fabricio, somos un excelente refinador de petróleo. Acá Wallaby siempre sabe qué hacer con los datos. Estamos trabajando mucho incorporando inteligencia artificial. Ya no alcanza el procesamiento humano cuando hay un volumen tan grande de datos como los que generan ciudades como Buenos Aires, ciudades como México. Entonces, la inteligencia artificial creo que es un excelente aliado que nos va a ayudar a procesar mejor y hasta con visiones que el humano a veces no tiene
La inteligencia hoy nos sorprende con ciertos insights que nos permiten tomar mejores decisiones, y es ahí en la senda en la que estamos. Yo no les quiero robar más tiempo, ha sido un montón, les agradezco. Vamos a seguir haciendo más charlas de movilidad 360. Esto tiene un fin casi altruista desde nuestra parte, que es que ustedes cuenten, que otros lo escuchen, que saquen ideas, que al fin y al cabo lo que dijo Ricardo suceda, que haya alguien que viaje mejor, que haya una mejor experiencia del usuario al final de la cuenta. Les vamos a mandar a toda la presentación para que ahí encuentren los datos y se puedan seguir poniendo en contacto. Los invitamos a conocer un poco más de lo que hace WeRider, de lo que hacemos en Wallaby, y los esperamos en la próxima edición, que ya se las adelanto, va a tener que ver con la movilidad desde lo que me encanta decirle el hardware de la movilidad, que son los buses. Vamos a hablar de energía, vamos a hablar de electromovilidad, vamos a hablar cómo cada uno de los países hoy está pensando, haciendo y planificando sus sistemas de hardware,